Pero en este momento me gustaría compartir contigo un poco de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, del nacimiento, de la natividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si me pueden prender las luces del auditorio, porque no se vale que ustedes me vean y yo no los vea. Ahí está, ahora sí los veo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, cuando dijo por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Me acompañas en esta oración? Señor, gracias por tu palabra. Queremos el día de hoy pedirte que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones. Señor, que sea tu palabra, como dice ella misma, ser viva y eficaz en nuestro corazón, en nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu también, Señor, pueda hacer la obra que ningún hombre puede hacer, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, llevándonos y guiándonos a toda verdad. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay un par de relatos que describen el nacimiento del Señor Jesús, y lo describen desde antes de que nazca. El pasaje que acabo de leer está centrado en la vida de José, no tanto en la vida de María. En el Evangelio de Lucas sí se describe el momento en el que es anunciado esto a María, pero aquí se enfoca Mateo a José, el esposo de María. Ahora es interesante porque Mateo se enfoca en el origen terrenal de Jesús, pero hablar de Jesús es hablar de eternidad. No es hablar solamente de un tiempo terrenal, sino es hablar del principio y el fin. Jesús no comenzó su existencia en ese momento, no comenzó su existencia en un pequeño pueblo llamado Belén, sino que de Jesús se nos dice esto. Mira, él mismo presentándose en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 8, él dice de sí mismo esto: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dijo el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús mismo se presenta diciendo: yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Lo que está diciendo es el que existe en toda época, el alfa y la omega. Y tú dices: ¿y qué es eso de alfa y omega? Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra. Está diciendo: yo soy el principio y yo soy el fin. Pero no solamente eso, sino que Jesús se presenta a sí mismo diciendo: yo soy el Todopoderoso, aquel que todo lo puede, el omnipotente. También ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 19, se nos describe también a Jesús de esta manera. En el versículo 13 dice ahí: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Jesús no comenzó su existencia en ese pueblo de Belén, sino que Él es el existente, el eterno, el principio y fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, aquel que se le conoce como el Verbo de Dios. De hecho, Apocalipsis es escrito por un hombre llamado
Juan, uno de sus discípulos. En su evangelio, en el evangelio de Juan, Juan no comienza como Mateo a describir el origen terrenal de Jesús, sino que él se va hasta el principio. En Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Recuerdas Apocalipsis 19 cómo nos presentó y le dio el nombre de el verbo de Dios? Bueno, aquí me dice Juan, en el principio, en el origen, cuando apenas comenzaba todo, él era el verbo, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él existía desde el principio, él existía con Dios. No solamente eso, él existía como Dios, él es Dios. En Colosenses capítulo 1 versículo 15, también el autor Pablo describe lo que Jesús es. Él dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no es un ser creado, sino Él es el creador de todas las cosas. Aun cuando Mateo se enfoca en el origen terrenal, no es ahí donde comienza la vida del Señor Jesús. Su vida existe desde la eternidad y para la eternidad, y Él es el creador de todas las cosas. Lo increíble es que me dice aquí que Él es el creador de lo visible y lo invisible, de lo que puedes ver y lo que no puedes ver. Él es el creador de todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice aquí, por medio de Él y para Él. Es más, me dice en el versículo 17: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese niño de Belén, Jesús, es el creador de todo. Pero no solamente es el creador, sino es el que sostiene todas las cosas en su lugar. Sostiene todas las cosas que Él mismo ha creado. Y no solo eso, en el verso 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es primero en todo. Él es el originador de todas las cosas. Aun cuando Mateo se enfoca en ese nacimiento terrenal, el Señor Jesús es existente. Él es el existente, el que es, el que era, el que ha de venir. Pero Mateo se enfoca en su nacimiento terrenal y de repente la pregunta es: ¿y para qué venir? Si Él ya es Dios, si Él ya existe, si Él es el todopoderoso, el principio y el fin, ¿para qué vino? En Colosenses capítulo 1 versículo 20 está la respuesta. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hace unos momentos escuchamos una canción que se enfocaba en eso, se enfocaba en la muerte del Señor Jesús. Aun cuando hablaba del niño de Belén, hablaba de la muerte en la cruz. El Señor Jesús vino con una misión: morir en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos consigo mismo, reconciliar su creación, haciendo la paz entre la creación y el Creador, y pagando con su sangre. Por medio de la sangre de la cruz, Él nos lleva a Dios. ¿No es maravilloso que Dios nos haya creado, que Dios nos haya hecho, que todo lo que vemos y lo que no vemos Él lo creó? Y no solamente eso, que nosotros le hemos dado la espalda, nos hemos olvidado de Dios, no lo tomamos en cuenta. Pero estas fechas nos recuerdan que Él vino para reconciliarnos con Él mismo. Él vino para hacer la paz mediante la sangre de la cruz. Y la verdad es que pensando en esto, pensando que Jesús vino con este propósito, un propósito eterno, el reunirnos con Él, reconciliarnos y hacer la paz con Él, por lo tanto debe de tener un inicio o un nacimiento bastante especial, bastante de hecho peculiar. Ahí en Mateo capítulo 1 podemos ver
que es bastante peculiar. En el versículo 18 me dice que el nacimiento de Jesús fue así. Dice: estando desposada María su madre con José. Estaban ellos estaban en una relación, en un desposorio. Y ahorita vamos a hablar de estas diferentes etapas. Es tan peculiar el nacimiento del Señor Jesús que incluso fue profetizado. Profetizar me habla de hablar por adelantado de algo que no ha ocurrido. Y la Biblia me habla de ese nacimiento del Señor Jesús. La Biblia me ubica incluso el lugar donde debía de nacer el Señor Jesús. En Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 4, la Biblia me dice que es en Belén. En Belén, este lugar pequeño, este pueblo pequeño, dice ahí en la palabra de Dios que es el lugar donde iba a nacer el Señor. Ahora, José y María no eran de Belén. José y María eran de Nazaret. Por eso en otras ocasiones hemos escuchado que Jesús es Jesús Nazareno, porque era de Nazaret. Pero hubo un momento en el que Dios dijo: Él va a nacer en Belén. Y para cumplir esto, Dios mueve todo el imperio romano, llamando a un censo donde todos tenían que ir a su lugar de origen y registrarse en el lugar de origen. Y ahí va José y María hasta Belén. Y es estando en Belén que Jesús nace. Su nacimiento fue predicho. Y era un caso especial, porque también en Isaías capítulo 7 me habla de un momento especial, de un caso completamente distinto a cualquier otro caso. En Isaías capítulo 7, en el versículo 14 dice así: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No solamente se había predicho el lugar donde iba a nacer, sino que también se predijo que iba a ser algo muy peculiar: una virgen concibiendo y dando a luz. Y ese hijo tendría este nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, en Mateo capítulo 1 lo vemos a través de los ojos de José. Ahora, siendo tan peculiar, José seguramente le va a sorprender lo que está sucediendo, porque dice que estaban desposados los dos. Pero llegó el momento en que antes de que, dice ahí el texto, se juntasen, antes de que se unieran ellos dos en matrimonio, resulta que María había concebido. María estaba embarazada. Y para José seguramente esto debió haber sido una gran sorpresa. Siendo desposada. ¿Qué es estar desposado o desposada? Bueno, en la tradición en esa época había 3 etapas para que un matrimonio sucediera. La primera etapa era de compromiso, y en esos compromisos se podían dar mucho tiempo antes de que se casaran. Por ejemplo, una familia se ponía de acuerdo con otra familia y decían: mi hijo se va a casar con tu hija, y ahí adquirían un compromiso. Muchos papás quisiéramos hacer eso el día de hoy, pero bueno, esa es otra historia. Pero en esa época se adquiría un compromiso, aún quizás cuando estaban aún bebés o niños. Mi hijo se va a casar con tu hija. Pero luego llegaba el momento en que los chicos ya no eran tan niños, ya eran adolescentes, ya eran adultos, ¿no? Y entonces se desposaban. Esto hacía que el compromiso se hiciera oficial. Entonces los papás del joven iban con los papás de la joven, y entonces se desposaban, lo hacían oficial. Ahora ya hay un desposorio. El desposorio duraba alrededor de 1 año. No se unían en matrimonio, sino que el joven en ese año tenía que ir a su casa, ¿no? Y preparar un lugar dentro del terreno de papá, un lugar para vivir, una casa para llevar a su esposa. Y después de ese año él iba por su desposada, y entonces se consumaba el matrimonio. 3 etapas: compromiso, ¿no? Desposorio y matrimonio. Bueno, estando desposada, aún no se habían unido en matrimonio, de repente María está
embarazada. Aún no vivían juntos y estaba embarazada. Y para José esto era un problema. Era un problema en el sentido de que o iban a creer que él y ella habían estado en una relación antes del matrimonio, y eso los convertiría en fornicarios, en pecadores, o ella había estado con otro hombre. Para José esto representaba un gran problema. Pero tampoco olvides a María. Imagínate para María una situación como tal. Para María era cuestionar realmente lo que había sucedido, cómo explicar que ahora estaba embarazada, ¿no? De hecho, creo que en ningún momento en la Biblia me muestra que María intentara explicar lo que estaba sucediendo, sino que de repente ella ahora está embarazada, después de anunciarse que de ella vendría el Salvador del mundo. Ella está embarazada. Y sabes, Jesús fue criticado por esto. Para el mismo Jesús esto fue un problema. En Juan capítulo 8, en el versículo 19, los que discutían con el Señor Jesús le dijeron: a ver, ¿y dónde está tu padre? No solamente eso, en el versículo 41 de ese mismo capítulo 8 de Juan, dice que los que lo criticaban le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde veniste? Tu mamá estaba embarazada antes de que se casara con tu papá, antes de que estuviera en matrimonio con tu papá. Realmente toda esta escena representa un gran problema para todos los que están implicados. Pero este pasaje de Mateo se enfoca en José. Y José, al darse cuenta que ella estaba embarazada, dice que siendo un varón justo no quiso infamarla. Esto quiere decir que no quiso ir por el camino más rudo. Sabes que ella se acostó con otro hombre, por lo tanto tiene que ser juzgada como eso, como pecadora. Sino que él dijo: yo voy a pedir el divorcio de una manera secreta. Era necesario un divorcio por cuanto ya estaban desposados. Pero para José era no continuar con este desposorio, ni siquiera tener planes para que llegara el matrimonio. Y dice en Mateo capítulo 1, en el versículo 20, que él estaba pensando en esto. Y mientras pensaba en esto, al ver esto, me doy cuenta que María no le explicó, ¿no? Y si trataras de explicarlo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo podrías explicarle a la persona con la que te vas a casar: estoy embarazada y no es de otro hombre, fue Dios el que vino conmigo y me dijo? No, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo podrías explicarlo? Definitivamente esto era algo que solamente Dios podía revelarle a José. ¿Cuántas veces nosotros no quisiéramos poder explicar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas a otras personas y no lo entienden? Y lo único necesario es que Dios pueda revelarles esas mismas verdades a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Pero José estaba ahí pensando en esto, y dice que en sueños un ángel del Señor le apareció y le dijo esto: José. Bueno, ahí no se equivocó. ¿Cómo se llamaba? Pues José, ¿no? Pero le dice: José, hijo de David. Ahora es interesante que diga hijo de David, porque esto le recuerda de qué linaje venía. ¿Quién era David? Bueno, David no es el de las mañanitas. Bueno, eso es lo que comúnmente cantamos, ¿no? Las mañanitas que cantaba el rey David. Sí, es el rey David, el que viene en la Biblia, un hombre que nació de Isaí, ¿no? Y que se convirtió en el primer rey. Bueno, Saúl fue el primer rey, pero el rey que Dios tomó como aquel hombre que tenía el corazón conforme a su corazón era el rey David, ¿no? Y David en su momento, checa esto, David, después de que ya llega al trono, lleva el templo, el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios hasta Jerusalén. Y estando ahí, dice que David, viendo la tienda donde habitaba el Señor y viendo su casa tan grande, dice: le voy a construir una casa a Dios. Y cuando viene esta idea a él, Dios le dice: no, tú no me vas a construir una casa. Dios le dice a él: yo voy a construir una casa para ti. Y no estaba hablando de una casa física,
sino estaba hablando de una familia y un linaje. Voy a construir una casa para ti. Y mira lo que dice en segunda de Samuel, en el capítulo 7, lo que Dios le dijo a David al respecto. En segunda de Samuel capítulo 7, en el versículo 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Dios le está hablando a David y le dice: cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y checa esto: afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, ¿por cuánto tiempo dice? Para siempre el trono de su reino. David estaba recibiendo una profecía. Esta profecía es la profecía del Mesías, el Cristo, el que habría de venir. Aquel que venía, su reino iba a ser establecido para siempre. Y aquí me dice: será uno de tu linaje. Y es así. Cuando José escucha esta voz en sueños del ángel del Señor que le dice: José, hijo de David, no dudo en ningún momento que era un recordatorio para José de: hey, tú estás en este linaje de donde vendrá el Salvador, de donde vendrá el Mesías. Cuando el ángel le anuncia esto a María en Lucas capítulo 1, en el versículo 32, checa lo que le dice el ángel a María. Le dice: este hijo que tendrás le llamarás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando de la misma persona, del Mesías. Yo creo que cuando este ángel del Señor le dice a José: hijo de David, le está recordando esto. Yo puedo hacer estas cosas. Yo puedo traer al Mesías, y yo he decidido traerlo a través de tu familia. Y entonces este ángel le dice a José: no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sabes que tú tienes temor y estás pensando en dejarla, en hacerla a un lado, en darle el divorcio aún secretamente. Pero no, ese no es mi plan. Lo que tú tienes que hacer es recibirla, porque lo que ha concebido es, dice aquí, del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la misma pregunta le hizo María, ¿no? Y yo creo que María, más bien sabiendo que iba a de repente tener su cuerpo un gran cambio, le hace esa pregunta al ángel que le revela estas verdades. En Lucas 1:34 dice que María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no he tenido ninguna relación con un hombre, entonces ¿cómo será que voy a estar embarazada? Y el ángel le responde así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esta es la única explicación que nos da la palabra de Dios de cómo sucedió. Me dice que vino la sombra del Altísimo. Ahora, definitivamente esto es un recordatorio del Antiguo Testamento y de la nube y la sombra que traía esta nube sobre todo el pueblo. Era la presencia de Dios. La presencia de Dios te cubrirá, el poder del Altísimo te cubrirá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces hallarás que el santo ser que habrá en tu vientre se llamará también Hijo de Dios. Pero ¿cómo explicarlo? María no lo explica, pero José ya le está hablando Dios. Le dijo a María: así va a ser. Le dijo a José: es del Espíritu Santo. Y entonces continúa con José diciéndole: dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me encanta que dice: dará a luz un hijo. Ahora, yo sé que eso no es extraño. Pues si nace de ti, ¿qué va a ser? Y si es varoncito, ¿qué va a ser? Pues un hijo, ¿no? Pero definitivamente esto me recuerda a otra profecía. En Isaías capítulo 9, en el versículo 6, la Biblia me dice esto: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice después: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Está hablando de lo mismo. Es el Señor Jesús. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Nacido de María, pero dado por Dios. La Biblia me dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No solamente es nacido un niño, sino un hijo nos es dado. Y Él es el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz, y su reino no tendrá fin. José escucha esto, y él escucha y dice: tú le vas a poner por nombre a ese niño Jesús. Ahora, Jesús es lo que en hebreo es Josué, ¿no? Y Josué es una conjunción de dos palabras, de Ya y Shua. Por eso en hebreo el nombre es Yeshua, ¿no? Pero ¿qué significan estas dos palabras juntas? Pues Ya es la contracción de Jehová y Shua es salvación. En el mismo nombre del Señor Jesús se nos dice que Él es el Salvador, la salvación del Señor. Ahora la pregunta es: ¿salvarnos de qué? Ahora es interesante porque Dios envió a un Salvador, porque lo que necesitábamos era ¿qué? Salvación, ¿no es así? Si tú vas en un barco y de repente gritan: hombre al agua, ¿qué es lo que avientas? Pues un salvavidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita? Pues salvar su vida, ¿no? ¿Te imaginas que digan hombre al agua y le avientas tu iPad, ¿no? Bueno, con la aplicación donde sale un salvavidas. No le va a servir, sino lo que le mandas es un salvavidas. Y cuando Dios envió a su Hijo, lo envió como un Salvador, porque necesitábamos ¿qué cosa? Salvación. Él ha enviado un Salvador porque necesitamos salvación. Pero quizás tú estás aquí por primera vez y dices: pero ¿salvarme de qué? Si no estoy en peligro, no me está pasando nada en este momento. Aunque, bueno, lo dudo, todos pasamos por cosas difíciles. Pero ¿salvarme de qué? Pues la Biblia me dice de qué necesitamos salvación. Necesitamos salvación del pecado. ¿Del pecado? Sí. La Biblia dice que todos somos pecadores y que el salario que merecemos por nuestro pecado, la paga del pecado, es muerte. Pero ese mismo versículo me dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios tiene un regalo para nosotros y es la vida eterna. Pero lo que nosotros merecemos y debemos recibir por nuestro pecado es la muerte. Ahora eso está muy agresivo. O sea, como que mi pecado me está llevando a la muerte. ¿No vino Dios a salvarme? Pues sí, Jesús mismo dijo: no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que el mundo sea salvo a través de mí. Eso es lo que la Biblia dice, es lo que Jesús dijo con sus propios labios. Él expresó esto y es verdad. La condenación es por lo que nosotros hemos hecho, pero Dios ha enviado un Salvador para rescatarnos, para no condenarnos. En realidad la condena ya está sobre nosotros por nuestro pecado. Es aquello que tú sabes que hiciste mal y que vas a pagar en algún momento por lo que hiciste. Eso es Dios dándote eternidad en el corazón, sabiendo que fuiste creado para algo más, pero que no lo puedes alcanzar tú solo. La Biblia me da la respuesta: es Jesús. Es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la salvación es algo que la Biblia me expresa una y otra vez. Desde el Antiguo Testamento se me presenta a Dios como la salvación, como Dios, como aquel que nos vendrá a salvar. Pero llegó un momento en el que Jesús, caminando por esta tierra, ya
a la edad de 30 años, a punto de comenzar su ministerio, su servicio, hacer la voluntad de Dios, me dice que un hombre llamado Juan el Bautista, volteando a sus discípulos, apuntó hacia donde estaba Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba apuntando a Jesús el Salvador. En Hechos capítulo 4 versículo 12, Pedro, lleno del Espíritu Santo, compartiendo las nuevas de salvación. En Hechos 4, en el versículo 12, él dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús fue enviado como Salvador, pero escúchame bien, en ninguno otro hay salvación. No hay en otro en el que haya salvación. ¿Recuerdas lo que leí hace unos momentos en Colosenses 1:20? Donde me decía que Él vino para reconciliarnos consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y es que no hay otro camino de salvación, solamente en Jesús y en su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Podríamos pensar y decir: bueno, yo mismo podría salvarme. Bueno, yo sé que he hecho cosas malas, pero si comienzo desde el día de hoy a hacer cosas buenas, quizás la balanza se incline. No creo. No lo creo. No creo que pudieras dejar tú mismo, tú solo, de mentir, de engañar, de defraudar. Porque digo, en algún momento se te ocurrió y no pudiste dejarlo de hacer. ¿Podría salvarme yo mismo? No. Porque aun cuando me portara a partir del día de hoy bien el resto de mi vida, ¿quién podría salvarme de lo que yo ya hice en el pasado? ¿Quién podría borrar aquellos pecados que yo he cometido? Algunos podrían decir: bueno, en ningún otro hay salvación. A lo mejor en otro hombre hay salvación, pero resulta que ese otro hombre, cualquier hombre que quieras, también es pecador, al igual que tú. No hay suficiente justicia en él, ni para él mismo, ni para compartirte a ti. Pero incluso podríamos pensar: bueno, hice suficiente dinero en la tierra como para comprarme la salvación. ¿Sabes qué? En ningún funeral he visto una caja de valores detrás del carro donde va el muerto. Ningún funeral he visto. Es más, incluso cuando aquel que muere dice: ¿sabes qué? Que me entierren con mi dinero. Ese dinero no iba a durar ahí ni siquiera una semana. Alguien lo iba a sacar. Nadie ha podido sacar dinero de esta tierra. No puedes comprar tu salvación. No puedes adquirir tu salvación. La salvación solo puede recibirse. Y hoy que festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el que en su nombre expresa que Él es salvación, el que vino para salvar a su pueblo de sus pecados, Él, lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Él, nacido de mujer y siendo Dios, es la salvación del mundo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10. La pregunta sería: ¿y qué debo de hacer? En Romanos 10 verso 9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Él vino a salvarnos, pero yo necesito creer en Él. En Juan capítulo 21 versículo 31 dice: Juan, escribiendo su evangelio, estas cosas escribieron para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice: y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para que creyendo en Él tengas vida. Para que creyendo que Él es el Hijo de Dios tengas vida eterna. La paga del pecado es muerte,
Lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Pero Jesús vino a regalarnos vida. Jesús vino a este mundo para salvarnos. Pero no olvidemos de José. José está en problemas. José tiene a su esposa, a su desposada, embarazada. Y ya Dios le reveló que es del Espíritu Santo. Aquello que ha concebido es del Espíritu Santo. Pero me encanta cómo el ángel aún, y Mateo nos recuerda que esto había sido profetizado en el pasado. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De repente la confusión es, entonces, ¿se llama Emmanuel o se llama Jesús? Bueno, se llama Jesús, pero Emmanuel representa lo que Él es. Él es Dios con nosotros. Es increíble la maravilla del cristianismo y de su declaración: no hay en otro salvación. No hay en otro salvación, solamente en el Señor Jesús. Qué declaración tan fuerte. Pero es que es Jesús mismo, Dios con nosotros. El cristianismo se diferencia de cualquier otro método para alcanzar a Dios, en que en el cristianismo es Dios mismo alcanzando al hombre. Es Dios mismo que se hizo hombre, que habitó entre nosotros. Aquel a quien se le apuntó y se dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que caminó sobre esta tierra y padeció por nosotros, en medio de nosotros. Y estoy hablando de la humanidad, del ser humano, porque fueron manos humanas los que tomaron esos clavos y ese martillo y que lo clavaron en esa cruz. Fueron manos humanas las que tomaron esos látigos y que destrozaron su espalda. En realidad es Dios con nosotros. Es el Dios que tanto nos ama, que decide venir y habitar con aquellos que lo han rechazado. Y yo no sé cuál sea tu caso. Si por mucho tiempo has estado rechazando al Señor Jesús, has dicho: no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Déjame ayudarte, o por lo menos pedirte que pienses esto: Jesús es Dios con nosotros. ¿No es increíble? ¿No es una gran oportunidad para acercarse a Dios sabiendo que Él se ha acercado a ti? Sabiendo que Él mismo dejó todo para venir y nacer de una mujer y depender del cuidado de su madre y crecer en este mundo para padecer en manos de seres humanos pecadores como tú y como yo. Él es el que se ha acercado. Él es el que nos ha amado a nosotros. Por amor Él vino. De hecho, Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. Pero el mismo Jesús dice: no hay mayor amor que este, sino que uno dé la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por ti y por mí. En la cruz del Calvario dice su palabra que Él cargó nuestros pecados. Él, siendo justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el que se acerca a nosotros. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Reconciliando consigo mismo al mundo. La Biblia también me dice en 1 Juan 4:10 que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en nuestro lugar, tomando nuestro lugar. En 1 Juan 2:1 me dice que si hemos pecado, tenemos en Jesucristo un abogado, ¿no? Y de repente dices: bueno, después de que me dices que estoy condenado a la muerte, sí necesito un abogado. Sí necesito que alguien pelee por mí y presente mi caso. Lo maravilloso es que Jesús no solamente es el abogado, sino es el pago
por tu condena. Él es condenado para que nosotros tengamos vida. Él es condenado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice en primera de Juan 2:2, dice, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y a lo mejor tú dirás aquí y estás aquí y dices, bueno, yo no soy parte de esta iglesia, yo no soy cristiano, pero ¿cómo puedo saber que Jesús también pagó mis pecados, aun cuando no soy de esta iglesia, aun cuando es la primera vez que vengo aquí? Este texto me lo dice. Él no solamente es propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y me recuerda algo, Él es todopoderoso. Es todopoderoso para salvarte de tus pecados, de la paga del pecado, del poder del pecado, de la vergüenza y la culpa que tú sientes. Él tiene el poder de remover todo eso. Él quita el pecado del mundo. Él es todopoderoso. Aun si en este momento estás dudando y diciendo, no, pero mis pecados, o sea, están en otra clasificación, son muy graves. ¿Cómo podría pensar que Dios podría perdonar todo lo que yo he hecho? La respuesta es sí, Él puede perdonarte porque Él es todopoderoso. José recibe estas palabras, escucha estas palabras. Y despertando, dice en el verso 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Para María es el hijo primogénito. María tuvo hijos después de Jesús, pero para Dios es el hijo unigénito, el único hijo, el que entregó por nosotros. Pero ¿sabes lo que me llama la atención de estos dos versículos? Es que dice que José obedeció. José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Ahora déjame decirte una cosa. La palabra ángel significa mensajero. Eso es lo que significa ángel. Es un mensajero, alguien que trae un mensaje, ¿no? Déjame darte un mensaje de parte de Dios. No estoy diciendo que soy un ángel, ¿no? Mi esposa diría que sí, pero no soy un ángel, ¿no? Mis hijas dirían también que yo soy un ángel, pero no soy un ángel en el sentido de que ahorita me van a salir unas alas atrás, no. Pero sí me puedo considerar un mensajero con un mensaje para ti. Este es el mensaje que quisiera que escucharas, y este es el mensaje que quisiera que tomaras en cuenta, como José tomó en cuenta el mensaje de ese ángel y despertó y hizo lo que ese ángel le pidió. En Hechos capítulo 17, en el versículo 30, dice de esta manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo quisiera que recibieras este mensaje. Si pudiera yo considerarme un mensajero de Dios para ti, quisiera darte este mensaje. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haber estado rechazando a Dios por tanto tiempo. Arrepiéntete de haber ofendido a Dios con tus hechos, con tu forma de vivir. Arrepiéntete. Pero no solamente eso. Mira lo que dice en Hechos capítulo 3, y esta es la segunda parte del mensaje que quisiera darte. Hechos 3, en el versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el mensaje que quisiera darte. No solamente es arrepiéntete, sino arrepiéntete y conviértete. Confía en el Señor Jesús tu vida. Ven a Él, entrégale tu vida. Dice aquí: para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No es maravilloso? Alguien necesita refrigerio, alguien necesita descanso.
A lo mejor tú estás acá y por primera vez estás escuchando esto y de repente dices, bueno, yo venía a escuchar canciones de Navidad, ¿no? Y de repente me estás diciendo que soy un pecador, ¿no? Y que soy culpable y que voy a morir si no me arrepiento. Bueno, antes de que salgas, ¿por qué no le permites a Dios quitarte tu pecado, borrar tus pecados, y que salgas el día de hoy de aquí disfrutando de su presencia en tu vida? Que no se convierta en el Dios que celebra su nacimiento en estas fechas, sino que se convierta en mi Dios, en Dios conmigo, en mí. Vendrán tiempos de refrigerio a tu vida si tú te arrepientes y te conviertes. Arrepiéntete y conviértete. Despierta. Despierta. Fíjate que yo, cuando vine a Cristo, sentí como si sucediera eso, como si hubiera despertado de un tiempo que primero eran sueños y luego se convirtieron en pesadillas. ¿Te has notado eso? Que de joven tenías como sueños y decías, wow, yo quiero hacer esto y quiero lograr esto y quiero hacer esto, pero luego vas haciéndote un poquito más viejo, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Y todos esos sueños se desvanecieron y se convirtieron en pesadillas. Y tú dices, esto es precisamente lo que no quería para mi vida. Esta culpa, esta vergüenza, este miedo, este temor. Bueno, déjame decirte una cosa, hoy puedes despertar y hacer aquello que es el mensaje de la Biblia. Arrepiéntete y conviértete y deja que Jesús borre tus pecados. Él vino a eso, Él vino a salvarte de tus pecados. Yo quisiera orar. ¿Me acompañan en esta oración? Si me haces el favor de cerrar tus ojos ahí donde tú estás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que tú has venido a hacer por nosotros. Tú has venido, Señor, para salvarnos. Y el día de hoy, Señor, hemos aprendido a través de tu palabra que tu mismo nombre dice lo que tú has venido a hacer, salvarnos. Y a través de tu palabra conocimos a José, que estaba en problemas, a María, que no podría explicar lo que estaba sucediendo en ella. Y Señor, y nosotros somos como ellos. Algunos de nosotros con graves problemas, algunos de nosotros con problemas sin saber cómo explicarlos, y no podríamos ni siquiera explicar lo que tú podrías hacer en nuestro corazón si quisiéramos. Pero Señor, es cuando tú intervienes. Y este es el momento en el que yo te pido, Señor Jesús, que intervengas, que tú toques nuestros corazones, que tú te reveles a nuestras vidas, que aquello que es difícil de explicar, tú lo reveles con tu amor y misericordia. Señor, no solamente hemos aprendido el día de hoy que somos pecadores, que merecemos la muerte, sino hemos aprendido el bello regalo que tú tienes para nosotros. Por tu infinito amor enviaste a tu Hijo, Padre, para pagar nuestros pecados. Por tu infinito amor, Señor Jesús, tú diste tu vida por nosotros. Tú has venido a esto, a salvarnos. Y Señor, y solamente tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Solamente tú conoces de aquel que necesita salvación, aquel que ha vivido en pecado, que ha vivido rechazándote, que ha vivido ofendiéndote, que aún lo sabe, pero que el día de hoy ha escuchado que tú perdonas nuestros pecados. Yo te ruego que te reveles especialmente a esos corazones, que el día de hoy puedan estar dispuestos a recibir de ti el regalo de la salvación. Señor, tú les has dado un mensaje: arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. Tú les has dado el mensaje, Señor, que confiesen con su boca que tú eres el Señor, que crean en su corazón que Dios te levantó de entre los muertos y serán salvos. Señor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, quita el pecado de aquellos que aún siguen esclavos de su pecado. Señor, te pido por este momento, revélate a nuestros corazones. Y mientras tú te mantienes así con los ojos cerrados, yo quiero hacerle la invitación a aquel que
Dios le ha revelado: yo necesito salvación. Yo soy un pecador, pero he escuchado cuánto me ama Dios y cómo envió a su Hijo para perdonar mis pecados, para salvarme. Si tú estás en ese caso, si tú has reconocido esta necesidad de arrepentirte y convertirte, yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás te pongas de pie. Ponte de pie. Yo quiero guiarte en una oración para que recibas a Jesús como tu Salvador, para que recibas salvación. Ponte de pie ahí donde tú estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y yo sé que quizás en tu corazón estás pensando: no, esto no es para mí. Déjame ahorrarte y decirte: sí es para ti. Sí, el mensaje es para ti. El día de hoy Dios quiere que despiertes y que vengas al arrepentimiento y vengas a una conversión a Él, para creer en Él por el resto de tu vida. Ponte de pie ahí donde tú estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si tú te has puesto de pie, yo quiero guiarte en una oración. Si puedes repetir esta oración en voz alta, hazlo con tu voz en alto. Simplemente le vamos a decir a Jesús lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado diciendo. Y si todavía estás así con tus pies así de que me voy a levantar pero no quiero, levántate ahora, ven a Él para que recibas salvación. Ponte de pie. Si estás de pie, dile estas palabras al Señor Jesús. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús. Dilo en voz alta: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Entiendo que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. El día de hoy decido creer en ti, Señor Jesús. Confiar mi vida a ti. Señor, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz del Calvario, que tú fuiste enviado para salvarme. Yo quiero recibir de ti y de tu presencia tiempos de refrigerio. Que tú, Señor, como eres todopoderoso, borres mis pecados. Te recibo hoy, te confieso con mi boca como mi Señor, te recibo como mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero orar por ti, quédate así de pie. Señor, yo quiero poner a cada uno de estos hombres y mujeres en tus manos. Gracias, Señor, por lo que tú has revelado a sus corazones. Te pido que sigas haciendo tu obra en ellos. Llénalos de tu espíritu, Señor. Haz tu obra en ellos y trae a sus vidas tiempos de refrigerio, Señor. Gracias por tu obra esta noche, Señor. Te damos toda la gloria a ti. ¿Por qué no te pones de pie? Pongámonos todos de pie y le damos un aplauso al Señor Jesús. Y si tú te pusiste de pie hace un momento, o a lo mejor no te pusiste de pie, te quedaste sentado pero hiciste esta oración, o a lo mejor ni te pusiste de pie ni hiciste la oración, pero en unos momentos Dios te dice: ve porque necesitas salvación. Después del término de este concierto, acércate con nosotros. Yo quiero orar por ti y quiero entregarte un regalo. Así es que si te pusiste de pie, pasa al frente al final de estas canciones. Y recibe otra vez con un fuerte aplauso a Nadia para terminar esta noche.